amigos, bienvenidos a un nuevo video. Como se dieron cuenta, tenemos nueva intro. Quiero agradecer a Antagoni Flins y a Letzi Flores por ese maravilloso trabajo. Te lo agradezco mucho, hermano. Allá en México están haciendo cosas muy chidas. Acá dejo sus redes sociales para que vayan y pues, le den mucho me gusta. También está su canal de YouTube para que vean toda la producción que hace esta empresa súper maravillosa. Vayan y den muchísimo amor, amigos, se las recomiendo. Ahora sí, empecemos el video del día de hoy y esto se trata sobre Venom. Los simbiotes finalmente están en la tierra. Nosotros somos Venom. We are Venom. Finalmente, amigos, se ha estrenado Venom y ha causado muchísimas críticas positivas y negativas. Hemos visto que todo el mundo tiene como un punto a favor, otros están en contra. Y quiero hablar un poco de lo bueno de la película, porque muchas de las críticas, reseñas, análisis que he visto en YouTube se han enfocado en lo malo, y realmente quiero hablar de lo bueno de la película. Pero entonces contextualicémonos un poco en quién es Venom. Venom pertenece a la raza de los simbiontes, que son unos parásitos extraterrestres amorfos que aparecen en el universo de Marvel Comics en los años 80. Los simbiontes envuelven a sus huéspedes como trajes, creando un vínculo parasitario a través del cual la mente del huésped puede ser influenciada. La primera vez que apareció Venom fue en forma de traje en el cómic de Secret Wars, y fue gracias a Reed Richards que Peter Parker se dio cuenta que el traje que había conseguido era en realidad un alien del espacio. Más adelante, Marvel Comics sí le daría el origen que conocemos hoy en día del simbionte. El principal portador sería Eddie Brock, que en sus múltiples orígenes ha sido el enemigo de Peter Parker. En Spider-Man 3, del director Sam Raimi, vemos que aparece Eddie Brock y es interpretado por el actor Topher Grace, y en esta película Brock consigue a Venom luego de que Spider-Man decidiera dejarlo de lado, dado que su personalidad había cambiado. Esta interpretación a Topher Grace le generó muchas críticas, y también por el diseño que Marvel presentó en esa época del simbionte del espacio. Entonces, amigos, hablemos un poco de lo que vimos en el cine. Nos encontramos con Eddie Brock, un reportero que tiene su propio programa de televisión, hace documentales, entrevistas, es muy reconocido en la ciudad de San Francisco. Se nombra que también ha trabajado en Nueva York, pero que tuvo algunos problemas. Entonces, ¿cómo Eddie Brock conoce a Venom? ¿Cómo se le contagia el simbiote? Entonces vemos que la empresa Life, una de las empresas de investigación científica más grandes de toda San Francisco, una de sus naves se estrella en la Tierra, y esta nave contiene los simbiotes. Se nombra en la tripulación que el hijo de JJ Jameson ha fallecido. Todos conocemos quién es JJ. Fallece y uno de los simbiotes escapa, pero otros sobreviven. Entonces lo que hace la empresa Life y su dueño, que es Carlton Drake, es trabajar con los simbiotes. Tratan de hacer experimentos de que el simbiote sobreviva en un cuerpo humano, para luego utilizarlos para ir a otros planetas y explorar vida. Eso es lo que quiere Carlton Drake. Eddie Brock es invitado a hacerle una investigación a esta empresa, y por parte de su novia él descubre algunos documentos que habla de todas las cosas malas que hace la empresa. Y en esta entrevista pues Eddie Brock empieza a hablar mal, le hace algunas preguntas que no son muy amenas a Carlton Drake, y Carlton Drake decide cortar la entrevista y acabar la carrera de Eddie Brock. Al hundir su carrera, también se lleva consigo pues toda su fama, se lleva a su novia, porque terminan, dado que pues a la empresa no le gustó mucho esto, y Carlton Drake tiene mucho poder en la ciudad. De alguna manera, una doctora contacta a Eddie Brock para que vaya e investigue realmente lo que está pasando, de que está muriendo mucha gente en estos experimentos con los simbiotes, y Eddie Brock, al entrar a esta empresa, es contagiado por Venom. Entonces acá es lo mejor de la película, amigos, que es cuando Eddie Brock empieza pues a darse cuenta que dentro suyo hay alguien más, y empezamos a conocer a Venom. Y es lo mejor, y es el primer argumento que les voy a tener en cuenta a Sonic y a Marvel, es que supimos que Tom Hardy iba a ser Venom. El proyecto tomó más importancia y más relevancia. Es que la interpretación de Tom Hardy como Eddie Brock es maravillosa. En otras facetas, en otras películas como Batman The Dark Knight Rises. Gente de Gótica, bienvenidos a una nueva era. Gótica. Lo hemos visto en Más, simplemente no dice nada, y aún así es el héroe de la película. La actuación de Tom Hardy es maravillosa porque no nos muestra el Eddie Brock al cual todo el mundo está acostumbrado. Todos sabemos que Eddie Brock siempre ha sido una persona
que tiene una sed de venganza, destruir a Spider-Man, que quiere hacer muchas cosas malas y que él se entrena, que en su apartamento tiene pesas, que trata de hacer todo lo posible para ser el más fuerte y derrotar a todas las personas que le han hecho daño. Y vemos un Eddie Brock que de alguna manera quiere hacer el bien, es muy consciente de eso y eso se lo transmite a Venom durante la película. Otra de las cosas que quiero recalcar de esta película es las escenas de acción. Me parecieron muy acorde, me gustaron, incluso la escena de la motocicleta, el escape se ha criticado mucho y yo creo que es que muchas personas hemos visto escenas de acción donde pues, realmente se han esforzado estas empresas que producen películas, pero esta no se queda atrás. Y además quiero recalcar de que no es Eddie Brock el que está conduciendo, es Venom, y que un simbionte esté manejando una motocicleta en medio de San Francisco es algo de admirar. Las peleas con Riot, que es más adelante el enemigo como tal de la película, son muy buenas, me parece muy acorde. Vemos que tanto el huésped humano y ambos simbiontes pelean entre sí y son muy buenas las secuencias. Vemos cómo se quieren destripar, son malos, y vemos cómo cada personaje tiene su personalidad. Vemos cómo Riot tiene esa sed de venganza, esas ganas de cumplir todo su propósito de devastar la tierra. Carlton Drake también transmite eso en su actuación, se le ve muy bien. Y a mi parecer es un muy buen enemigo. No es siempre necesario tener un gran enemigo, un gran némesis o un villano de la película. Y yo creo que muchas personas han criticado esto porque Marvel nos ha acostumbrado a ver grandes villanos, y lo vimos con Thanos. La gente quiere ver de alguna forma que todos estos villanos son de ese mismo nivel y que se venzan y que al final el bueno de la película triunfe. Pues a la gente queda como que el villano no era tan malo. ¿Qué se le puede hacer? Son superhéroes, hacen lo posible por salvar el mundo y eso es lo que hacen. Otra cosa que quiero resaltar son las miles de referencias a los cómics de Venom que hay durante la película, incluso de cómo Venom se mete dentro del cuerpo de un animal, hasta su favoritismo, su locura por el chocolate. Entonces amigos, para concluir, con todo mi amor por los cómics que tengo, por el universo de Spider-Man, por Venom, recomiendo con toda la fe del mundo que vayan y vean Venom. Denle una oportunidad, vayan con una mente muy abierta, dejen de lado todo lo que pasa con Guerra del Infinito, con otras producciones de Marvel, y denle una oportunidad a estos orígenes de Venom que como tal no nos lo habían contado de una forma específica, y Sony y Marvel trabajando en equipo lograron esto de nuevo. Vayan y disfruten de la actuación de Tom Hardy, porque ver a Tom Hardy hacer comedia es algo muy difícil, pero nos da la oportunidad de ir a verlo y yo creo que es de lo mejor de la película. Entonces cumple con su cometido de entretener y de mantenernos ahí al asiento. Quédense también para las escenas post créditos que nos van a hablar de futuros enemigos de Venom. Entonces eso va a ser súper genial de ver en una próxima secuela. Amigos, espero que les haya gustado esta reseña. Si quieren que haga reseñas sobre próximos estrenos, dejen sus comentarios también de otras series. Si quieren que haga reseñas de películas que ya pasaron, déjenlo en sus comentarios. Acá están todas mis redes sociales, activen la campanita, no olviden suscribirse para más contenido. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión. Nosotros somos Venom.